¿Cuántas veces no hemos visto en redes digitales cualquier tipo de contenido y de repente nos identificamos y decimos, sí soy? Y es que, ¿cómo no vamos a hacer si basamos nuestra vida bajo los mismos conceptos y tenemos experiencias parecidas? Veamos nuestra estancia en esta realidad o en este mundo como un juego en el que estamos obligados a participar y que existen normas, reglas o técnicas ya establecidas y que nos van a ayudar o perjudicar dependiendo de la posición en la que nosotros iniciamos nuestra partida. Pero, ¿cuándo va a acabar? Nunca lo sabemos. Algunas personas sí lo van a poder predecir y otras van a optar por la eliminación o la autoeliminación. Somos arrojados en contra de nuestra voluntad a este juego. Dos de mis autores favoritos, Peter Berger y Thomas Luckman, los llamarían como el juego de la realidad de la vida cotidiana. Y las primeras personas en enseñarnos unas reglas o las reglas que se consideran de las más importantes y que van a ser las bases para otras reglas son nuestros padres o las personas encargadas de nuestra crianza. Pero aquí viene esta cuestión. ¿Qué tan justo va a ser este juego si no todos podemos tener las mismas reglas? Semanas antes de nacer, desde que son visibles en un ultrasonido, nuestras características físicas masculinas o femeninas se nos imponen estas reglas, pero que no son solo reglas, van a ser conductas, opinión, poder, política, sumisión, creencias, básicamente es todo un destino. Honestamente, yo no era tanto de creer en el destino, yo no soy tanto de creer en esas cosas. Pero conforme fui creciendo, me di cuenta que aquel destino que te venden como mágico o teológico, solo es aquel destino que te impone la misma estructura para mantenerte dominado y con esa sensación de libertad. Al inicio con conductas y gustos que pueden parecer desapercibidos o bastante X, como los gustos con los juguetes, nuestras caricaturas favoritas, si preferíamos ver princesas o carros, piratas o hadas, ese tipo de cosas, las cosas que consumíamos, nuestra música favorita, nuestras conductas y lo que nosotros queríamos ser de grande, nuestras aspiraciones. Hace unos 2 años aproximadamente, leí un libro que la neta, pues no le tenía como que tanta fe. Y se llama Roba como un artista. Te lo recomiendo. Y a partir de que leí ese libro, como que algo me hizo clic. Y me quedé con esta idea o la idea principal. Las personas somos el absoluto reflejo de lo que consumimos y de las personas de lo que nos rodeamos. Así como tú ves a tu pareja, a tu familia, a tus amigos, tú te ves así y así la gente te va a percibir. Posteriormente, llegamos a los 3 años, e Iván Illich nos dice que nos introducen a la preparación para la productividad. Y aquí se van a hacer más grandes o se van a fomentar estos roles de poder y sumisión ya impuestos. Niños con cabello corto, niños con cabello largo, lo de los niños con los de los niños y las niñas con las niñas, sin la existencia de intermedios. Después vamos creciendo y nos dicen o simplemente suponemos qué cosas, qué concepciones y qué van a significar para nosotros en nuestras vidas. Por ejemplo, la salud, el dinero, nuestro trabajo, los grupos sociales, nuestras relaciones. Y aquí en esta cuestión, en la cuestión de las relaciones, quiero mencionar, y yo no soy el único que lo dice toda la escuela de Frankfurt, que todos estamos alineados como copias sin racionamiento y de máxima sumisión y aceptación, porque nos enseñan cómo tenemos que demostrar y recibir el afecto, o el cariño, o el amor, como lo quieran llamar, o simplemente lo que nosotros creemos que es amor, pero con métodos ligados bajo el sistema económico. Si te quiero, te compro. Em,
Los hombres tienen que cumplir con ciertas expectativas y ciertas normas, al igual que las mujeres, y dependiendo de nuestros roles, va a ser como vamos a tener una posición de poder y sumisión dependiendo pues de lo que seamos. Esto de manera general en todas las relaciones. Ya en el ámbito amoroso, Fromm nos dice que dos personas se enamoran cuando sienten que encontraron ese objeto de máximo valor en el mercado, disponible dentro del mercado y que es apto para nosotros o que está dentro de nuestros límites impuestos por sí mismos. O que dos personas se consideran, o que una persona se considera atractiva cuando cumple con estas normas o con estos estereotipos impuestos por la sociedad de la época y la cultura, desembocando en que lo atractivo es o tiene demanda. Y en un mercado, cuando un producto tiene demanda, pues es un buen producto. ¿O qué va a pasar cuando una empresa tiene que cumplir con ciertos estándares de productividad? Pues utiliza su trabajador, tanto el cuerpo como la mente del trabajador para cumplir con esa productividad. Y con las personas pasa lo mismo. Cuando sentimos o cuando nos sentimos en esta parte o en esta situación de la separentalidad, le damos esta solución. Utilizamos el cuerpo, mente y alma de otras personas para satisfacer esas necesidades. Necesidades creadas por la misma estructura. Entonces, si el amor, que es el amor y no solo el romántico, y que el amor es lo que más une supuestamente, y lo concebimos bajo el sistema económico capitalista, ¿quién nos dice que todo lo demás no? Si el sistema que para que funcione y la estructura se mantenga así, nos necesita tener de esta manera, tal cual. En nuestra realidad de la vida cotidiana, como lo plantea la construcción social de la realidad de la vida cotidiana y el método fenomenológico, a nuestras generaciones se nos hizo llegar esta información mediante propaganda de las escuelas dogmáticas. Por un lado, la iglesia nos decía que teníamos que cumplir con ciertas ideologías y con ciertas... que teníamos que cumplir con, pues sí, con ciertas ideologías, pero que no tenían que ser cuestionadas y las teníamos que seguir fielmente. La política lo hizo mediante la escuela, enseñándonos a tener nuestra atención en otras cosas, con héroes bastante cuestionables, exagerando historias y muchas veces falsas, y creando, pues, básicamente una falsa identidad cultural. El gobierno también lo hizo utilizando propaganda religiosa o metiendo esta religión o figuras religiosas hacia la política para ganarse a la población. Entonces, también nos tocó ver este crecimiento desproporcionado de los medios digitales. Y ya no solo era lo que veíamos en la escuela, en la política, en nuestra casa o en la religión, sino eso se sumó a los nuevos medios digitales, como dice Manuel Castells. Veíamos nuestro contenido, nuestra percepción estaba bastante ligada a nuestros contenidos que veíamos o que vemos. Los memes, la música, nuestros programas de streaming favoritos, lo que vemos en televisión, todos los medios digitales. Pero esto fue creciendo pues, de manera proporcionada. Ahora, imagínense a los niños de hoy en día que la sobreexposición que tienen a estas hipermediaciones, que aparte de causarles daños físicos, ¿sí? Se les inculca ideologías mediocres y una visión de Occidente, una historia de Occidente o de este lado del mundo, donde los malos van a ser los otros. Pero este fenómeno no solo se va a limitar a personas pequeñas o a niños, sino se va a dar con cada uno de todas las edades. Pero ¿cómo? Lo vamos a ver en videos, reels, TikToks, cualquier tipo de hipermediación, fomentando la cultura del narco, música con música misógina, con ideologías mediocres y
y fomentadas con la baja autoestima. Y es que el, cualquier tipo de contenido, por más simple que parezca, tiene un porqué, un para qué y un efecto esperado. Entonces, ¿qué quieren? ¿No les pasa que de repente en nuestro entorno, en nuestra vida diaria o en la calle, simplemente vamos y vemos un montón de gente que ya se parece, piensa igual, opina igual, todo igual? Y lo que se busca aquí es crear una masa homogénea donde uno con el otro sí, son diferentes, pero iguales. Vamos alineados todos para el mismo camino y para el mismo destino. Nacemos, nos cultivan la mente con ideologías mediocres, nos enseñan a creernos todos sin cuestionamiento. Posteriormente nos dicen que tenemos que tener máxima sumisión hacia nuestras autoridades y nos enseñan también a buscar nuestra identidad propia, nuestra personalidad en una búsqueda colectiva o en una búsqueda de identidad de manera plural. Pero, ¿para qué y con qué efecto? Cuando llegamos a la adultez temprana, que somos todos nosotros, seguimos aceptando y replicando todas estas ideologías que simplemente se nos son impuestas. Algún ejemplo que pongo mucho es lo que pasó de migajear en TikTok. De repente se nos cambió, o bueno, sí, sí, ya teníamos una idea del amor bastante fragmentada. Ahora con lo de migajear era aún más o bastante deficiente, donde el amor propio pues no tenía lugar. De esta manera basamos nuestra realidad en lo poco que podemos llegar a concebir, en lo poco que podemos llegar a tocar, oler, sentir, escuchar, y nos olvidamos de algo bastante importante que dice McLuhan. Tenemos, tenemos herramientas, tenemos estos amplificadores de nuestros sentidos para poder llegar a más información, a más cuestionamiento. Para completar este speech, tenía o tengo que contar una anécdota. Y básicamente, si tuviese que elegir una, pues estaría bastante complicado. Y porque si tendríamos que cada persona contar una anécdota relacionada a esto, básicamente tendríamos un repertorio extenso de lo que es toda nuestra vida. Y no sé, pero lo que sí quiero decir es esto. Desde pequeño me fueron inculcando esa idea de que la madurez o la madurez la alcanzas respecto a la experiencia y el tiempo. Pero no me dijeron algo que ahora ya lo veo, que estoy estudiando comunicación. La madurez también se alcanza con otro punto más importante, la capacidad crítica de las personas. Porque sí, te puede pasar un problema, pero si tu capacidad crítica no es adecuada para superarlo o para saber qué está pasando, para hacer esa autocrítica, pues simplemente pasas esa experiencia y el tiempo y la repites y la repites y la repites. Y todos conocemos a personas que son así. Y lo podemos aplicar en distintas situaciones o problemas. Una vez que sabemos que esto se alcanza con la capacidad crítica de las personas al enfrentarse a situaciones o problemas, las conductas que toman, lo que consumen, porque pues al final pues todo se relaciona, o en general qué tipo de prosumidores, lo podemos ver o aplicar con personas que, que están en todo nuestro entorno. Y podemos preguntarnos o cuestionarnos qué hacen, qué piensan y qué dicen. Pero antes de eso está esta cuestión. Nosotros, al saber esto, al saber qué es lo que está pasando en todo el mundo, ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Y qué decimos?